Hoy tengo la difícil misión de explicarte mejor que Google cómo funcionan los tipos de concordancia de las palabras clave que configuramos en nuestras campañas de Google Ads. Así que vamos a ver si lo logro. Confía en mí. Voy a ocupar como base el artículo oficial en donde Google habla de esto, pero voy a especificar algunas cosas más en donde creo que se quedaron un poquito cortos porque les faltó especificar algunas cosas más o más claridad con algunos ejemplos. Al final del video te voy a dar algunos tips y notas importantes que debes tener en cuenta a la hora de ocupar y configurar tus palabras clave que no muchos tienen en cuenta y por eso cometen errores. A todo esto, y por si te interesa, también tengo un video en donde explico cómo hacer un estudio de palabras clave para una campaña de servicios profesionales. Te dejo el enlace en la descripción y en las tarjetas y ahora sí, comencemos. Bueno, primero, imagínate que en tus campañas tuvieras que configurar todas las posibles formas de búsqueda que generan las personas para encontrar lo que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, digamos que tienes una tienda de zapatos deportivos, entonces en ese caso tendrías que incluir palabras clave como por ejemplo zapatos deportivos modernos, zapatos deportivos blancos, zapatos de running, zapatos de tenis o zapatos Nike y un largo, etcétera. Sería imposible, ¿cierto? Por eso los tipos de concordancia sirven para que a partir de solo una palabra clave podamos apuntar a las distintas formas de buscar de nuestro público objetivo. Pero al mismo tiempo tenemos los distintos tipos de concordancia para definir qué tanta coincidencia va a existir entre las palabras clave que tú configuras en tu campaña y lo que escribe realmente la gente en el buscador. Ok, pero ¿cuáles tipos de concordancia existen? No lo sé, tú dime. Primero tenemos la concordancia amplia, en donde la palabra clave se escribe así tal cual sin ningún símbolo. Luego tenemos la concordancia de frase, en donde la palabra clave se escribe entre comillas o cremillas. Y finalmente tenemos la concordancia exacta, en donde la palabra clave se escribe entre corchetes. Google nos da las definiciones de cada tipo de concordancia y además nos da algunos ejemplos, así que vamos a analizarlos. Primero, en la concordancia amplia, Google nos dice: los anuncios pueden aparecer en búsquedas que estén relacionadas con su palabra clave, incluso aunque no contengan los términos de las palabras clave. Ok, básicamente le damos mucha libertad a Google para que luego decida en qué búsquedas relacionadas vamos a aparecer. Pero para entender esto mejor vamos a ver el ejemplo que luego nos da. En este caso la palabra clave configurada es programa de dieta baja en carbohidratos y luego Google nos dice, bueno, el anuncio podría ser activado en distintos términos de búsqueda como por ejemplo los que aparecen acá a la derecha: alimentos sin carbohidratos, dietas con bajo contenido de carbohidratos, recetas bajas en calorías, libros sobre la dieta mediterránea y programa nutricional bajo en carbohidratos. Entonces, como pueden ver aquí es muy amplio porque en la concordancia amplia no es necesario que hayan sinónimos, sino que también Google puede hacer relaciones. Por ejemplo, la relación que hace entre la palabra recetas con programa de dieta. No son sinónimos, pero Google considera al menos que hay una relación entre esos dos términos. Y también la palabra calorías, en donde Google hace una asociación con la palabra carbohidratos. Pero no necesariamente tiene que haber una relación correcta. Por eso, por ejemplo, en la que sigue, que es libros sobre la dieta mediterránea, ¿qué tiene que ver con programa de dieta baja en carbohidratos? ¿Acaso la dieta mediterránea siempre son bajas en carbohidratos? No, ¿verdad? Entonces, puede que nos traiga problemas de repente para lograr los objetivos que estamos buscando. Por eso les decía que con la concordancia amplia le damos mucha libertad a Google para que decida en qué búsquedas vamos a aparecer, lo que en ocasiones nos puede traer mucho tráfico basura o no deseado. ¡Basura! Así que si es que queremos darle más restricciones a Google y no permitirle tanta libertad, tenemos que ocupar una concordancia un poco más restrictiva, que sería por ejemplo la de frase. Acá Google nos dice que los anuncios pueden aparecer en las búsquedas que incluyan, ojo, el significado de su palabra clave. El significado de la palabra clave puede ser implícito y las búsquedas de los usuarios pueden ser una forma más específica del significado. Acá ya se puso un poco más confuso, ¿cierto? Pero tranqui, vamos a analizar el ejemplo que nos da Google para entenderlo un poco mejor. Bueno, en este ejemplo la palabra clave configurada es calzado para jugar tenis. Entonces luego Google nos dice apareceríamos en qué ejemplos de términos de búsqueda. Por ejemplo, en calzado para jugar tenis, obviamente es la misma palabra clave, así que obviamente apareceríamos ahí. Pero, por ejemplo, también en comprar calzado para jugar tenis en oferta. Acá agrega comprar y también al final en oferta. Se mantiene lo de calzado para jugar tenis y, como son palabras complementarias, no cambia el significado. Al igual que lo que pasa en estos dos ejemplos, calzado para jugar tenis rojo y calzado para jugar tenis cómodo. Son palabras complementarias que no cambian el significado de lo que se está buscando. No así como los ejemplos de la derecha, en donde no apareceríamos, por ejemplo, calzado para entrenamiento y raquetas de tenis. Acá lo que pasa es que se agrega esto de entrenamiento y raquetas en lugar de para jugar, y ahí sí cambia el significado de lo que se está buscando. Al igual que esta pregunta que aparece acá: ¿se puede usar calzado para correr, para jugar tenis? Se mantiene lo de para jugar,
pero se agrega lo de para correr, y ese para correr hace que cambie el significado de lo que se está buscando, por lo tanto aquí no nos mostraríamos. Sin embargo, acá es donde, en mi opinión, se queda corto un poco Google en las explicaciones y en los ejemplos que da, al menos en esta sección. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero agregar una palabra entre medio de las palabras clave, pero manteniendo el significado? Por eso les puse acá las notas y puse calzado profesional para jugar tenis. En ese caso se agrega la palabra profesional, pero se mantiene el significado de lo que se está buscando. ¿Se puede o no se puede ocupar? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero ocupar un sinónimo? Por eso acá les puse zapatos para jugar tenis. Acá en los ejemplos Google no utiliza nunca un sinónimo, siempre utiliza calzado. Entonces, como los sinónimos mantienen el significado, también se debería poder, ¿cierto? Bueno, y la verdad que para entender 100% esto tenemos que irnos a la tabla que está al principio de este artículo, y la verdad no sé por qué Google no fue más específico en los ejemplos que dio después en cada explicación por separado, pero acá, por ejemplo, bueno, acá en este caso la palabra clave es distinta, es servicio de corte de césped, pero si se fijan en concordancia de frase y nos vamos a este último, dice servicio de paisajismo para cortar pasto. La palabra clave incluye la palabra césped y acá se incluye pasto, entonces entendemos que sí se pueden ocupar sinónimos. Pero además de eso, entre medio agrega esto de paisajismo, y la palabra clave era solamente servicio de corte de césped. Por lo tanto, también entendemos que si se mantiene el significado, también podemos agregar palabras complementarias no solamente antes o después de la palabra clave, sino que también entre medio. Bueno, una pequeña interrupción, y es que si en este punto del video te está gustando lo que estás viendo, por favor dale a suscribirte porque así me ayudas a crecer este canal y además, por supuesto, me das motivación para seguir haciendo nuevo contenido cada semana. Así que eso, sigue viendo el video. Ok, pero digamos que ahora queremos restringir a Google aún más, entonces para eso tendríamos que ocupar la concordancia exacta. En este caso, Google nos dice los anuncios pueden aparecer en búsquedas que tengan el mismo significado o la misma intención que la palabra clave. Entonces, acá la diferencia es que el significado no solamente debe estar incluido, como era el caso de la concordancia de frase, sino que además la palabra clave debe tener estrictamente el mismo significado y no otro adicional. Pero para que lo entiendan mejor, vamos a ver el ejemplo de Google. En este ejemplo, la palabra clave configurada es calzado para hombres, y luego Google nos dice, bueno, en dónde apareceríamos sería, por ejemplo, si es que alguien escribe calzado hombres calzados, ¿cierto? Utilizando el término al revés. Calzado hombre, que es con hombre en singular, y también calzado para un hombre. Y en este caso la palabra un, Google la considera como una palabra funcional que no cambia el significado de la frase completa. Pero ¿qué pasa en este caso para las palabras o los términos en donde no apareceríamos? Y acá Google nos pone dos ejemplos. Primero, zapatillas de tenis para hombre y también calzado para niños. En este último caso es fácil de entender porque para niños es totalmente distinto a para hombres, entonces cambia el significado de toda la frase. Pero ¿qué pasa con este primero? Zapatillas de tenis para hombre, porque acá se utiliza un sinónimo, entonces ¿ese es el causante del problema o es más bien el término de tenis? Y bueno, entendiendo un poco la definición de la concordancia exacta, sí se deberían poder ocupar sinónimos porque los sinónimos mantienen el significado y no agregan otro adicional. Pero en el caso de este término de tenis, si bien mantiene el significado de zapatillas para hombre, también agrega un significado adicional y eso no lo admite la concordancia exacta, pero sí lo admitía la concordancia de frase porque ahí se tenía que incluir el significado y no mantener exactamente el mismo. Pero para corroborar esto bien tenemos que ir al inicio nuevamente, a la tabla que les estaba comentando antes, y entender con este ejemplo que la palabra clave era servicio de corte de césped, y acá sí pueden ver en concordancia exacta si se ocupa un sinónimo que es pasto. Por eso en este caso el problema no era la palabra zapatillas o zapatos, que era como un sinónimo de lo que se ocupaba, sino que es el término este de tenis que se estaba agregando. Ahora quiero darte algunos tips muy breves que te servirán para no cometer errores cuando configures tus palabras clave. El primero es que Google no diferencia entre palabras en plural o singular, mayúsculas o minúsculas, con tilde o sin tilde, y a veces tampoco errores ortográficos porque las considera como variaciones ligeras. Te voy a dejar en la descripción un enlace a un artículo distinto en donde Google habla de este tema y lo aclara mejor. Lo segundo es que no se recomienda agregar palabras clave demasiado similares como zapato rojo y rojo zapato porque Google las va a detectar como duplicadas, pero igual no te va a disminuir el rendimiento de la campaña si es que lo haces. Y tercero es que los tipos de concordancia más amplios contienen a los tipos de concordancia más exacta. Por lo tanto, si tú quieres configurar una palabra clave de concordancia amplia, no deberías agregar esa misma palabra clave con concordancia de frase o exacta. Ahora, si lo que quieres es limitar un poco más a Google, lo que tienes que hacer es configurar esa palabra clave en la concordancia un poco más reducida, que podría ser la de frase o la exacta, pero en ese caso ahí no tendrías que agregar la concordancia amplia.
Bueno gente, espero haber logrado mi objetivo de explicarles al menos un poco mejor que Google las diferencias entre los tipos de concordancia. Y si es así, por favor déjenme un comentario abajo para yo saber que les gustó este contenido. Y recuerden sobre todo también darle like y suscribirse porque voy a estar lanzando nuevo contenido que seguro les puede interesar. Así que eso, nos vemos luego. Chao, chao.